Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es la respuesta de Dios a una petición de fe. Los hijos de Dios padecen problemas y adversidades. La fe en el Dios vivo y verdadero no impide que las dificultades alcancen a los creyentes. Ana es un ejemplo de ello. Tenemos ante nosotros a una mujer que era creyente en un tiempo en que adorar a Jehová Dios era ir contracorriente. El problema personal le venía desde diferentes frentes. Por un lado, la enfermedad. Ana no podía tener hijos con normalidad. Y por otro, el conflicto interpersonal, pues compartía esposo con otra mujer que la maltrataba psicológicamente. Su problema le venía por la conjunción de dos situaciones negativas que la hacían sufrir y cuya solución no dependía de ella. Era muy frustrante. Pero para la fe siempre hay esperanza en el Dios Todopoderoso. Y Ana acudió a él, no sólo para descargar el peso de su problema y pedirle una salida, sino para comprometerse mediante un voto en el que ofrecía a Dios un don de la misma medida y peso que el bien solicitado. Pedía a Dios un hijo y le ofrecía a Dios un hijo. Estudiemos sobre la fe de Ana. Hablemos de la fe antes de pedir a Dios, antes de orar a Dios, de esa fe que sufre el problema y los golpes de la adversidad. Ana fue una mujer muy atribulada. Como hemos dicho antes, padeció distintas circunstancias de infortunio en su vida. Ana no fue agraciada con el don de Dios de tener hijos en el tiempo deseado por las mujeres. Por lo general, las mujeres que se casan, quieren tener hijos, desean tenerlos pronto, según comienzan las relaciones con el esposo. Pero nos dice primero de Samuel 1, 2 y 5, tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, porque Jehová no le había concedido tener hijos. No se dice en el texto que Ana fuera estéril, como en otros casos, como en otros casos de otras mujeres de la Biblia, que sí se dice. Hoy sabemos que hay más problemas por los que una mujer no puede tener hijos con normalidad. Uno de ellos es la esterilidad, pero hay otros problemas. Y en el caso de Ana, no se nos dice cuál era su problema. En cualquier caso, Jehová no le había concedido tener hijos. Dios es quien da los hijos y quien da todas las cosas. Por tanto, Ana fue una mujer con un problema de tipo físico. No podía tener hijos con normalidad. Pero además de eso, fue acosada por su coesposa, que se convirtió en su rival por un agravio tomado. Ana era esposa de un hombre que tenía a su vez otra esposa. Esto era normal, era frecuente en la época de la que hablamos, hace 3000 años. Y nos dice en 1 de Samuel 1, 6 al 7, que su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. A su problema de infertilidad, de no poder tener hijos,
se le añadía otro, su rival, su coesposa, la irritaba. Es decir, aprovechaba esa circunstancia para fastidiarla, para molestarla. Presumía seguramente de que ella sí podía tener hijos, la otra, de que le daba hijos a su esposo, y que sin embargo ella era una mujer que no podía tener hijos, por tanto una mujer estéril, una mujer que no era cumplidora de su rol femenino de dar hijos a la familia. Las cosas familiares, en su aspecto material y sentimental, enfrentan a las personas. En las familias suelen haber problemas, muchos problemas. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa, dice la Biblia. Por tanto, en el seno de la familia se producen problemas como este de Ana con su rival. Enfrentamientos por celos, por envidias, por querer destacar. No sabemos realmente la razón, pero cualquiera de esas razones era válida para esta rival de Ana y para hacerla sufrir. Ana padecía con gran amargura su eh, situación de infertilidad, como al mismo tiempo lo que hacía aquella otra mujer de causarle ofensa, daño, perjuicio, hasta el sufrimiento. Se nos dice en 1 Samuel 1:6 al 7 que su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ella llegó a decir: soy una mujer atribulada de espíritu. Por tanto, estaba tan bajo el peso de todas estas cosas, Ana estaba tan sobrecargada por estas dos situaciones, que se obsesionó con la maternidad que no llegaba, olvidando que tenía otros dones que también eran importantes en la época. Tenía un esposo que la quería y tenía abundantes medios para vivir. En 1 Samuel 1:4 al 5 y 8 se dice que cuando Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Parece ser que a Elcana no le importaba que Ana no le diera hijos. No le importaba. No la hacía sufrir como Penina, como la rival. Es más, Elcana se comportaba con Ana de una forma generosa, le daba una parte escogida del sacrificio. Quiere decir todo esto que Ana tenía el amor de su esposo, la protección y el cuidado de su esposo, tenía medios, tenía otras cosas como persona que podrían haber sido motivo de que ella se sintiera gozosa. Sin embargo, solamente una cosa le preocupaba, lo que le faltaba. No, no valoraba lo que tenía, sino que le preocupaba lo que le faltaba. Así hay muchas personas que sufren por lo que no tienen, olvidando lo que sí tienen. Pero Ana, encontrándose en esa situación de dolor, de tristeza, además fue al templo con su familia y allí padeció la incomprensión y el juicio del sacerdote del templo, que no entendió su dolor. En 1 Samuel 1:12 al 15
Se dice que mientras oraba, Ana oraba, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria y le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. El sacerdote del templo no comprendió a Ana. La tuvo por una mujer borracha. El dolor que ella sentía, su abatimiento, su tristeza, le hacía tener un comportamiento errático que Elí confundió con la ebriedad. Pensando que ella estaba bebida, pensando que Ana estaba bebida, dice el texto que la tuvo por ebria y le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Ana no fue comprendida por el sacerdote del templo, pero Ana tenía su fe en Jehová Dios. A pesar de la época y del contexto personal difícil que padecía, era una mujer creyente. Cuando decimos la época, nos referimos a la época de los jueces, una época donde había poca fe en Israel. Y el contexto difícil, pues la coesposa Penina la hacía sufrir y esto pues le creaba una situación difícil para la fe. Por tanto, en un contexto difícil, Ana era una mujer creyente, una fiel creyente. Primero de Samuel 1, 3, 9 y 19. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y Ana, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, levantándose de mañana, adoraba delante de Jehová. Ana adoraba a Dios. No solamente oraba, sino que adoraba. Una mujer adoradora de Dios. No se puede obligar a una persona a adorar a Dios. Se puede hacer ritos religiosos, sin ser creyente, pero adorar a Dios es una actitud del corazón, del alma. Solo quien tiene fe, una actitud sincera, de fervor, puede hacerlo. Ana adoraba a Dios. Por tanto, era una mujer que tenía fe genuina en Dios. Y además de adorar a Dios, como hemos visto y hemos adelantado, oraba a Dios. Y hacía la oración de los justos. En 1 de Samuel 1, 12 y 11 dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta breve oración que acabamos de leer es la larga oración de la que habla 1 de Samuel 1:12. Y alguien se preguntará, ¿cómo se dice que era una larga oración algo tan breve? Porque la oración verdadera es una oración en la que se habla y se escucha a Dios, en la que el creyente habla, al orar habla, dice cosas a Dios, pero al mismo tiempo espera en Dios, meditando en Él, en su voluntad, en su carácter. Medita en Dios, esperando la respuesta de Dios. Muchas respuestas vienen de Dios, vienen durante la misma oración.
estando orando, uno entiende cuál es la respuesta de Dios. Ella oraba largamente, porque no tanto porque hablaba mucho, sino porque meditaba mucho. Al tiempo que hablaba, le decía a Dios cosas como la que hemos leído, le pedía un hijo, le hacía a Dios un voto de entregarle aquel hijo. Al tiempo que pedía y hacía un voto, escuchaba la voz de Dios, meditaba, meditaba esperando que Dios le diese una respuesta a su petición. Ana oraba en intimidad, oraba con respeto, oraba con humildad, oraba pidiendo y oraba comprometiéndose. Estos son los elementos o características de la oración de los justos. Un justo ora en intimidad, ora con temor, con respeto, ora con humildad, pide a Dios, pero también se compromete con Dios. Y Ana pensaba en la obra de Dios. Al tiempo que pedía para ella, pensaba en la obra de Dios. Y por eso le ofreció a Dios un siervo, que es lo que escaseaba en el tiempo de los jueces. Los siervos de Dios en ese tiempo eran algo muy raro. No olviden que el sacerdote Elí era un hombre que tenía fe, pero tenía un comportamiento incorrecto en muchas cosas, en cuanto a sus hijos por lo menos. No les educó en los caminos de Dios, les permitió hacer lo que querían, y los hijos de Elí, Ofni y Finés eran hombres malos delante de Dios. Eran sacerdotes, pero malos delante de Dios. Por tanto, lo que faltaba en Israel en tiempos de Ana eran siervos de Dios, sinceros, verdaderos, honestos, de fe. Y Ana sabía eso, lo sabía. Por eso le pide a Dios un hijo y al mismo tiempo le ofrece a Dios ese hijo para dedicarlo al ministerio. Esto que dice aquí Ana, si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto es un voto que consistía en ofrecer a su hijo, al hijo que pedía a Dios, ofrecerlo como nazareo, es decir, como un siervo santo dedicado a la obra de Dios, como lo fue Juan el Bautista. Ser nazareo era un sacrificio, era sacrificar una vida, pero ella lo ofrece como un privilegio, a pesar de las dificultades que comportaba tal cosa en el tiempo del cual estamos hablando. Por tanto, a pesar de su sufrimiento, a pesar de su adversidad, Ana buscó a Dios en la dificultad, le pidió un hijo y le ofreció a Dios un hijo. La fe lleva el problema o adversidad ante Dios. Es lo que acabamos de ver y en lo que vamos a perseverar hablando. Ana trajo su desgraciada situación ante Dios. Nuestros problemas deben ser llevados a Dios con fe, buscando una solución de parte de Dios. Alguien puede decir, pero bueno, es que cuando una persona pasa por una circunstancia difícil, es difícil orar con fe. Pero Ana trajo su desgraciada situación ante Dios. La fe verdadera puede convivir en un contexto de amargura y de tristeza de alma.
La fe verdadera puede convivir en cualquier contexto, porque eso es lo que permite al Hijo de Dios, lo que evita que el Hijo de Dios quede atrapado en el pozo de la desesperación. La fe es como un levantar los ojos al cielo en medio de la adversidad. Primero de Samuel 1:7, 10 y 12. Ana lloraba y no comía. Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Oraba delante de Jehová. No importa cuán grande sea la tribulación de un hijo de Dios, nunca se olvidará de orar a Dios. Nunca la tribulación hará que un creyente se olvide de Dios. Nunca. En la tribulación, el creyente se vuelve a Dios. El que no es creyente se excusa en la tribulación para alejarse de Dios, para abandonar a Dios. El que no es creyente usa la tribulación como excusa. Dios me ha abandonado, Dios no quiere saber de mí, ¿dónde está Dios?, dicen algunos. El que no es creyente usa la adversidad para alejarse de Dios. Pero el que es creyente, por el contrario, busca a Dios en su problema. En el Salmo 42 se dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí está el creyente como si estuviera atrapado en una ciénaga, como si estuviera atrapado hundiéndose en un montón de lodo, y dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación. En su problema el creyente se vuelve a Dios. Se vuelve a Dios. Ana oraba en su problema. Oraba secretamente a Dios en la casa de Jehová, a la que asistía periódicamente. El secreto de la oración está en la oración en secreto. El creyente ora en público, pero no es la oración importante para un creyente. En público se da gracias, se pide por cosas generales, pero la oración importante para un creyente es la oración íntima con Dios, la oración secreta. Porque en esa oración no se pueden usar adornos, no valen las palabras para los demás. En la oración secreta, solos ante Dios, que nos conoce, que conoce nuestro corazón, allí es donde se ve la verdadera fe, la fe del creyente. Junto a un pilar del templo. Primero de Samuel 1:7, 9 y 10. Cada año cuando subía a la casa de Jehová, Ana, junto a un pilar del templo, oró a Jehová. Esto indica que buscaba un lugar aparte para orar a Dios. No hacía exhibición de su oración, sino que hablaba con Dios. Para un creyente lo importante es que le escuche Dios. Hay personas que cuando oran se ve claramente que no están hablando a Dios, sino que le quieren dar un mensajito a alguien que tienen al lado. Dicen cosas para que otros le oigan, para que sepan cuánto conoce, para que sepan cuánto se preocupa por esto o por aquello. Eso no está bien. Uno debe orar a Dios, debe hablar con Dios, solamente con Dios. La oración no es para decirle nada a nadie. La oración es una conversación con Dios.
Ana oraba secretamente a Dios. Oró a Jehová. Oró a Jehová. La fe lleva a derramar el alma ante Dios. Qué expresión tan hermosa sobre la oración. Primero de Samuel 1:15. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Es una expresión muy hermosa para hablar de la oración. Derramar el alma delante de Dios. Esta expresión habla de la sinceridad de Ana, habla también de la espontaneidad, habla de la verdad, habla de la fe, habla de muchísimas cosas. Derramar el alma delante de Dios. Muchas cosas. Muchas cosas distintas a las oraciones repetitivas, a las oraciones llenas de palabrería, de frases para la galería. Derramar el alma delante de Dios. Ana derramaba su alma delante de Dios. Cuánta fe, cuánta sinceridad, cuánta honestidad, cuánto dolor, cuánto compromiso indica esta frase. Y por esa fe viva, Ana descansó en el Señor tras su oración. Ella depositó su carga ante Dios, trajo su carga y la puso a los pies del Señor. Y nos dice 1 de Samuel 1:10 al 11, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Trajo su carga ante Dios, la depositó con tristeza, con lloro, con amargura, así venía ella, pero trajo su carga ante Dios, haciéndole una petición. Y ella sintió en ese mismo momento el gozo de Dios. Dice 1 de Samuel 1:17 al 18, que Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Qué importante estas palabras. No estuvo más triste. Esto es lo que tiene que suceder cuando alguien ora con fe. Acudimos a Dios con tristeza porque tenemos un problema, lo depositamos ante Dios, pero si de verdad lo hemos depositado ante Dios, debemos irnos con paz, con una sensación de paz, sintiendo el gozo de Dios. No estuvo más triste, dice el texto. Por tanto, el creyente debe tener una relación fiel y constante con el Señor, en todo tiempo y circunstancia. Esto es lo que hacía Ana y su esposo también. Esta es la única forma de esperar las bendiciones del Señor y de tener posibilidades de recibirlas. No podemos vivir, por lo general, lejos del Señor, sin una relación con Él, y pretender que en un momento que le necesitemos a Dios, Él nos escuche y atienda a nuestras oraciones. Quien quiere ser escuchado por Dios y recibir respuesta a sus oraciones, debe tener y mantener una relación con Dios. Una relación permanente, constante, como Ana.
Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Primero de Samuel 1:19. Había una relación de adoración constante en aquella familia. Por tanto, ella fue escuchada por Dios. Trajo a Dios su problema y Dios le escuchó. Que Dios le escuchó, lo sabemos porque ella, dice el texto, no estuvo más triste. Y lo más importante, la fe recibe una respuesta de Dios a su problema o adversidad. Dios acordó de Ana y le concedió su petición. Nunca debemos dejar de estar cerca de Dios, y menos si le necesitamos. Hay personas que se alejan de Dios en la adversidad. Cuando tienen problemas, dejan de ir a los cultos, dejan de leer la Biblia, dejan de orar. Otras, en cambio, como Ana, se acercan y se consagran. Y levantándose de mañana, adoraron de Jehová. Primero de Samuel 1:19. Otras personas se esfuerzan en perseverar en su relación con Dios, en la dificultad más que nunca. Dios concede nuestras peticiones a través de su poder y de su gracia, sin lo cual nada es posible. Primero de Samuel 1:19. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Elcana se llegó a Ana, mantuvo relaciones con su esposa, pero dice el texto, y Jehová se acordó de ella. En vano trabajan los edificadores si Dios no edifica la casa. En vano vela la guardia si Dios no guarda la ciudad. Por tanto, pedir a Dios no significa dejar de recurrir a los medios ordinarios por los que Él da las cosas. Pedir un hijo a Dios no significa dejar de buscar ese hijo. Pedir trabajo no significa dejar de presentar currículum a quien proceda. Pedir a Dios no significa dejar de recurrir a los medios ordinarios por los que Dios suele dar las cosas. Primero de Samuel 1:20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo. Dios le dio a Ana un hijo a través de su esposo, en el tiempo en el que se tienen los hijos, ni más ni menos, y también le dio su gracia y su poder. Ana agradeció a Dios el hijo que le había dado y le puso por nombre Samuel. Este nombre era toda una declaración de intenciones por parte de ella. Le puso por nombre Samuel, primero en Samuel 1:20, diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. Por cuanto lo pedí a Jehová. Este es el significado del nombre de Samuel. Ella pidió un hijo a Dios, Dios le dio el hijo y así lo entendió ella. Y crió a su hijo hasta que estuvo en condiciones de cumplir su promesa. En 1 Samuel 1:22-23 se nos dice que Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Ana, en el tiempo que el hijo podía ya estar sin su madre, lo llevó a la casa de Dios, siendo aún un niño muy pequeño, para cumplir su promesa, su voto de consagrarlo a Dios. Primero de Samuel 1:24-25. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino.
y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Llevó al hijo a la casa de Dios, como había prometido, y lo dedicó al servicio del Señor con agradecimiento y oración. Primero de Samuel 1:26 al 28. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Por tanto, Ana pidió un hijo y le dio a Dios un hijo. La respuesta de Dios a una petición de fe ha sido nuestro tema de hoy. Y hemos visto que la fe, antes de pedir a Dios, sufre el problema y los golpes de la adversidad. Ana fue una mujer muy atribulada que padeció distintas circunstancias negativas hasta sentirse muy amargada. Pero su fe, a pesar de la época y del contexto personal difícil que tenía, le ayudó a no caer en el fondo de la desesperación y perseveró en su relación y compromiso con Dios. En segundo lugar, hemos visto que la fe lleva el problema o adversidad ante Dios. Ana trajo su desgracia ante Dios con fe, buscando una solución de parte de Él. Para ello oró secretamente en la casa de Jehová, derramando su alma ante Dios. Y por esta fe depositó su carga ante Dios y recibió de Él el descanso de espíritu que da la verdadera fe a quien deposita el peso de su prueba, de su adversidad en el Señor. Y en tercer lugar, vimos cómo la fe recibe una respuesta de Dios al problema o adversidad. Dios se acordó de Ana y le concedió su petición a través de su poder y de su gracia, sin lo cual nada es posible. Y Ana agradeció a Dios el hijo recibido, le puso por nombre Samuel y lo crió, hasta que estuvo en condiciones de cumplir su promesa de dedicarlo al servicio del Señor. Estimados hermanos y amigos, hemos visto cómo la fe no impide que los creyentes tengamos problemas. Ana es un ejemplo de ello. Hemos visto cómo la fe verdadera no impide a una persona sufrir y pasar por situaciones difíciles. Esto hemos visto también con Ana. Pero sobre todo hemos destacado que ella se acercó más a Dios en su problema. Su problema no le apartó de Dios, sino que le llevó a Dios, le buscó, trajo su problema ante Dios, descansó, hizo una promesa, recibió el Hijo y después cumplió su promesa. Todo esto, Señor, tenemos que decirle a Él, todo esto que vivió Ana, oh Señor, haz que lo pueda vivir yo también. Tenemos que pedirle a Dios en esta hora que lo que le sucedió a Ana sea también nuestra experiencia. Oh Señor, ayúdame a ser como Ana, a traer mis problemas a ti, a confiar en ti, a comprometerme contigo y a cumplir lo que he prometido cuando tú des respuesta a mis oraciones. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a aprender de Ana cómo tenemos que tener siempre fe, aún en los momentos difíciles, cómo tenemos que orar siempre, aún en los momentos difíciles, cómo tenemos que pedir con fe, con sinceridad, derramando nuestras almas, cómo tenemos también, Señor, que comprometernos contigo y cumplir nuestra palabra contigo.
que todo esto que hemos visto de Ana sea para nosotros un camino a imitar, una senda a seguir. Gracias también porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos que ayudes a Susana, que tengas misericordia de ella, que des sabiduría a los médicos si la tienen que operar para que la sanen, oh Padre. Ayuda a Susana. También te pedimos por otros que están pasando por situaciones de enfermedad, que seas con ellos, Señor, que sigas ayudándoles. Ayuda a Carmen Teresa, ayuda a Carmen Rosa, dales una recuperación de sus enfermedades. Y también, Señor, te pedimos por Santiago, el hijo de nuestra hermana Ángeles, te pedimos por Bárbara, te pedimos también por la familia de Noemí, te pedimos por la esposa de Gamaliel, por Misael también, Señor. Sé con cada hijo tuyo que te necesita y ayúdale, Señor, en estos momentos de enfermedad. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendito seas. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.